Ok. Bueno, muy buenos días con todos los presentes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los espacios laborales. El grupo está conformado por Daniela Bravo, Lisbeth Sosa, Rafaela Velázquez, Seila Soca y Valeria Bravo. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a empezar el tema hablando sobre conceptos generales, naturaleza y sus clases. Para empezar, los espacios de trabajo son el entorno en el que las personas realizan sus actividades laborales en una organización o empresa. Estos espacios pueden ser ya sean físicos, virtuales o mixtos, e incluyen no solo el lugar donde se realiza el trabajo, sino también las condiciones ambientales, tecnológicas y sociales. Asimismo, es preciso mencionar que actualmente ese concepto ha evolucionado gracias al desarrollo de la tecnología y las nuevas formas de trabajo. Estos son el teletrabajo y el trabajo híbrido. Ahora bien, en cuanto a su naturaleza, se puede analizar desde diferentes enfoques. Uno de ellos es el social, ya que aseguran la interacción y convivencia de empleados y empleadores, asimismo el legal, porque se rigen por normas relacionadas con la seguridad, salud, los humanos, porque tratan de garantizar el bienestar físico y psicológico, y el financiero, ya que afectan la productividad, eficiencia y funcionamiento de la empresa. Siguiente, por favor. Asimismo, es preciso mencionar sobre los espacios laborales y sus clases. En ellos tenemos lo que es el espacio de trabajo físico, lugares donde se realizan tareas como oficina, fábrica, talleres, hospitales, entre otros. Entre ellos, es preciso mencionar que deben de contar con condiciones adecuadas. Segundo, tenemos lo que es el espacio de trabajos virtuales, son aquellos en donde operan utilizando herramientas tecnológicas y plataformas digitales. En tercer punto, tenemos los espacios de trabajo híbrido, el cual combinan el trabajo virtual y presencial, dando a los empleados mayor flexibilidad. Como cuarto punto, tenemos el trabajo colaborativo, el cual son entornos diseñados para fomentar el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación y la comunicación entre los empleados. Bueno, siguiendo con la explicación, voy a mencionar el caso ético jurídico que hemos planteado. Bueno, versa sobre la modificación de los contratos laborales. A grandes rasgos, este caso versa sobre un abogado que trabaja en el área de recursos humanos de una empresa, donde él está encargado de revisar y realizar los contratos a los trabajadores. Sin embargo, la empresa empezaría a tener problemas financieros y para eso le piden a este abogado que modifique las cláusulas de los contratos de los trabajadores, reduciéndoles ciertos beneficios tales como horas extras, entre otros. Sin embargo, para evitar justamente generar más gastos. Sin embargo, le piden que sea, digamos, de una manera silenciosa y que no se le explique claramente a los trabajadores cuáles son las consecuencias de estas modificaciones, justamente porque quieren evitar que se subleven o que se nieguen a firmar o que incluso tomen acciones legales contra la empresa. En este caso, el abogado está consciente de que se estaría vulnerando los derechos de los trabajadores reconocidos por ley. Asimismo, él es consciente de que la empresa está haciendo un abuso de su posición dominante sobre los trabajadores. Es así que el dilema ético jurídico aquí es que el abogado, como bien sabemos, tiene dos vertientes. Primero está la vertiente legal, la jurídica, porque el abogado está obligado a acatar las funciones y los mandatos que le den sus jefes. Sin embargo, también es importante que todo abogado tenga lo que es la vertiente moral y ética, que es que debe respetar los derechos, tales como en el caso los derechos de los trabajadores. Listo. ¿Qué valores o principios se encuentran en este caso en conflicto en el caso propuesto? Hemos reconocido que en este caso se presenta un conflicto entre los intereses de la empresa y de los derechos de los trabajadores. El derecho laboral fue creado precisamente para proteger al trabajador porque generalmente existe una desigualdad entre ambas partes. El empleador tiene mayor poder económico y de decisión, mientras que el trabajador depende de su empleo para obtener ingresos. Por ello, las normas laborales buscan garantizar relaciones de trabajo justas, dignas y equilibradas. Uno de los principios más importantes es el de buena fe, que significa actuar con honestidad, respeto y lealtad.
Tanto el empleador como el trabajador deben comportarse correctamente, sin engañar, perjudicar o aprovecharse de la otra parte. En todo contrato laboral debe existir confianza y transparencia. Otro principio fundamental es el principio protector o de condición más beneficiosa. Considerando uno de los pilares del derecho laboral, su finalidad es equilibrar la desigualdad entre empleador y trabajador, otorgando mayor protección al empleador para impedir situaciones injustas o abusivas. Además, está el principio de primacía de la realidad, que señala que los hechos valen más que los documentos. Es decir, importa más cómo se realiza realmente el trabajo en el día a día a lo que diga el contrato escrito, especialmente si este contiene cláusulas abusivas o engañosas. Y finalmente también encontramos el principio de igualdad y no discriminación, que garantiza que todos los trabajadores reciban el mismo trato, oportunidades y derechos, sin importar género, raza, religión, origen o cualquier otra condición. Quitar derechos mediante cláusulas ocultas o injustas puede considerarse una forma de discriminación. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ¿cómo debería proceder el abogado ante la situación y cuáles serían las consecuencias o sanciones jurídicas ante el comportamiento incorrecto por parte del abogado? En primer lugar, el abogado debe actuar como un freno ético institucional. Esto implica confrontar formalmente a la gerencia mediante un informe técnico legal preventivo, demostrando que modificar contratos con cláusulas confusas vulnera normas de orden público como la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Asimismo, debemos rechazar el positivismo ideológico que reduce nuestra labor a cumplir órdenes mecánicas, omitiendo la justicia. Por lo tanto, si la coacción persiste bajo amenaza de despido, el profesional debe activar la objeción de conciencia o prerrogativa licistrata, el derecho y deber de negarse a prestar sus destrezas técnicas cuando el fin del cliente atenta contra la moral. Si es necesario, se debe renunciar. Siguiente, por favor. Por otro lado, si el abogado decide ceder a las presiones y se convierte en un técnico amoral, su conducta activará graves consecuencias en el ámbito de ético profesional. Incurrirá en una infracción directa al Código de Ética de la Abogacía por inducción al engaño. Esto faculta al Tribunal de Honor a imponer sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva. Aunado de ello, esta sanción se inscribirá en el Registro Nacional de Abogados Sancionados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destruyendo por completo su línea de carrera y activando lo que a ciencia llama las pendientes resbaladizas. A su vez, este actuar incorrecto arrastrará a la propia empresa a contingencias críticas. El Poder Judicial declarará la nulidad de estos contratos y la SUNAFIL impondrá multas acumulativas muy elevadas por fraude sociolaboral. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en cuenta lo expuesto, vamos a pasar a desarrollar las conclusiones. En primer lugar, concluimos que los espacios de trabajo han evolucionado hacia entornos híbridos y virtuales, donde el empleador mantiene la obligación de garantizar condiciones dignas. En segundo lugar, respecto al dilema ético, queda demostrado que la subordinación laboral nunca justifica un fraude normativo. Es decir, el abogado corporativo debe actuar como un freno ético y no como un técnico moral. Ante presiones para recortar beneficios mediante el cual el engaño contractual, los principios del derecho actúan como barreras infranqueables, cuya vulneración acarrea la nulidad de las cláusulas y severas sanciones por parte de su nación. Siguiente, por favor. Ahora, finalmente, para fundamentar esta postura, hemos utilizado tres fuentes doctrinales claves. Primero, a Manuel Atienza, quien nos brindó el marco ético para rechazar el positivismo ideológico a través de la objeción de conciencia y el riesgo de la pendiente resbaladiza. Segundo, a Gustavo Ordoqui Castillo, esencial para delimitar el principio de buena fe ante el ocultamiento contractual. Y tercero, al maestro Américo Pla Rodríguez, que es la piedra angular para defender la tutela del trabajador mediante los principios de privacidad de la realidad e indubio pro operario. Con estas fuentes y conclusiones cerramos nuestra presentación, afirmando que la práctica legal siempre debe ser orientada a la justicia. Muchas gracias.